El último de los músculos del cuello y espalda que vamos a analizar es el psoas ilíaco o iliopsoas, que son dos músculos pero que funcionan como uno solo, y su nombre viene del griego, que significa músculo del lomo. Se origina en los discos intervertebrales y en los cuerpos vertebrales de las vértebras desde T12 hasta L5, o sea, toda la zona lumbar. Ahí se originan y su inserción es en el trocánter menor del fémur, que es una protuberancia ósea más pequeña en la cabeza del fémur. Ok, vamos al buscador, ponemos psoas y me manda psoas izquierdo, psoas derecho, psoas mayor. Hay psoas menor y psoas mayor. Vamos a empezar con el mayor izquierdo. Y aquí nos muestra la imagen. Y podemos apreciar cómo el psoas es un músculo que está en la zona lumbar, con un complejo juego de inserciones de origen, como podemos ver con esta gran cantidad de alfileres rojos. El primero de ellos en T12, en la vértebra. El segundo en el cartílago intervertebral entre T12 y L1. El tercero en la vértebra L1. Tercer punto de origen, vértebra L1. Como que hay dos puntos en L1. Uno en la apófisis transversa. Vamos a verlo. Aquí está, apófisis transversa de L1, que aquí aparece L1. Y el otro en el cuerpo vertebral de L1. Luego nos vamos al cartílago intervertebral entre L1 y L2, y el que está aquí hacia el fondo es la vértebra L2 en la apófisis transversa, porque este delantero es la vértebra L2 pero en el cuerpo vertebral. Este de abajo es otro punto de origen en el fibrocartílago intervertebral de entre L2 y L3. Esta de abajo es en la apófisis transversa de L3. Esta es en el cuerpo vertebral de L3. Igualmente en L4, en el espacio, en el cartílago intervertebral entre L3 y L4 también. Luego, el último, L4 ya lo mencionamos, en el último punto de origen en L5, perdón. Entonces, como vemos, en toda la zona lumbar el psoas está férreamente agarrado como origen de la zona lumbar entre los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas y los discos intervertebrales. Y esta banda de músculo larga se dirige hacia el fémur por detrás en el trocánter. Vamos a ver por acá. Aquí está la inserción. Vamos a ver si nos da el dato. En el fémur,
en el muslo, abajito del cuello del fémur, en el trocánter menor, así se llama esta protuberancia, trocánter menor del fémur, porque el trocánter mayor es este externo. Muy bien, tenemos un acercamiento. Este músculo es largo, es el flexor de la cadera y es lo que en los animales cuadrúpedos se le llama el filete. Es un músculo alargado. ¿Qué acción tiene este músculo o este par de músculos? El psoas es el flexor de cadera más poderoso del cuerpo. Les comentaba ya que en los cuadrúpedos el psoas viene siendo el filete en la res. En el momento en que el ser humano adopta la postura erguida, el psoas desempeña una función muy importante que tiene que ver con la salud de la columna vertebral y con la salud de la pelvis. Muchos dolores internos de pelvis, de cadera, de cintura, como vamos a ver en su momento cuando veamos los dolores referidos de este músculo, tienen su origen en el psoas, que refiere dolor y que se puede confundir con ciática o con dolor de ingles. Incluso he tenido pacientes que reportan preocupación por un dolor interno de la pelvis que pueden asociar una situación de próstata o algo de las vías urinarias. Ese tipo de dolores he resuelto varios tratando el psoas. Vamos a ver su kinesiología, su movimiento. Este músculo es un flexor de la cadera, como podemos apreciar aquí. Flexiona esta articulación de la cadera, esta de aquí. Flexión, acuérdense que es la reducción del ángulo de una articulación. Extensión es la ampliación del ángulo de esa articulación. En este caso estamos cerrando el ángulo del fémur con la pelvis. Esta zona se llama cadera. Este movimiento lo hace particularmente el psoas. Es el flexor de cadera más poderoso. ¿Por qué lo estamos mencionando dentro de la sección de espalda? Porque, como ven aquí, su origen es en la zona lumbar y cuando haya una hipertonía del psoas, o sea que está demasiado tenso, jala la zona lumbar y, como pueden apreciar aquí, en esta curvatura lumbar, cuando este músculo, el psoas mayor, está contraído, se acentúa esta curvatura formando una hiperlordosis, o sea, una lordosis exagerada, generando dolor y molestias en la zona lumbar. Muy bien, nos regresamos para ver ahora el menor. Este músculo psoas menor tiene la particularidad, dato curioso, de que en el 40% de la población no existe, o sea, no lo tiene. Digo, no es como para ponernos a averiguar si lo tenemos o no, pero el propio cuerpo de cada quien determina si es o no necesario. Aquí, cuando sí existe ese músculo, aquí lo vemos en origen de la vértebra T12, en la vértebra L1, en el espacio intervertebral entre L1 y T12, en el disco propiamente, y en la vértebra L1. Esos son los 3 puntos de origen. Y la inserción la podemos observar acá en el pubis. El hueso púbico es este hueso delantero de la pelvis. El hueso trasero es el ilíaco, el hueso delantero es el pubis. Si ustedes observan, aquí se forma un hueco que es la cintura pélvica, como un cinturón. Así como la cintura escapular que ya mencionamos, esta es la cintura pélvica. Y para formar este hueco se unen el hueso ilíaco
con el hueso púbico junto con sus homólogos del lado contrario, formando la cintura. Entonces en el hueso púbico, que es el hueso delantero, ahí es donde se inserta el psoas menor, que pues tiene una labor de auxilio o apoyo a la flexión de la cadera. De hecho, aquí no se ve o no nos da la opción de movimiento porque pues va junto con el psoas mayor. Su movimiento básico es al subir un escalón o una cuesta. Se usa en deportes de patada, por ejemplo en el fútbol. Vamos a hablar ahora de la disfunción del músculo psoas ilíaco. Cuando este músculo disfunciona, o sea que está contraído en exceso por alguna causa, produce un dolor tipo lumbalgia por hiperlordosis, o sea, vamos a ver cómo la curvatura de la zona lumbar se acentúa por una contracción que puede ser de ambos lados, bilateral, o puede ser unilateral. Cuando hay una contracción unilateral, produce normalmente una diferencia en la longitud de las piernas, que muchas personas se asustan pensando que tienen alguna problemática más compleja, y es debido a que el psoas jala más de un lado que de otro porque está contraído. Pero la más común es el dolor de la zona lumbar por una contractura, un acortamiento del músculo psoas formando una hiperlordosis. En cuanto a la palpación, es difícil palparlo, mas no imposible. Si te pones boca arriba con las rodillas dobladas y pones las plantas en el piso o en la mesa, dependiendo de dónde te acuestes, puedes profundizar por la parte interna del hueso ilíaco con la punta de los dedos. De hecho, a veces en el hueso ilíaco, en la parte superior, está el músculo ilíaco. Al apretar ese músculo contra la misma pared del hueso ilíaco, se encuentran puntos gatillo dolorosos que de una u de otra forma repercuten y actúan sobre el psoas, ya que ambos se juntan en una sola inserción que va al fémur, y yo trato principalmente el psoas cuando es difícil llegar a él, pues tratando al ilíaco, y de esa manera logramos a veces cambios importantes. Vamos a ver en su momento el dolor referido de este músculo, es muy interesante para corregir dolores raros en la zona pélvica.